Hola, bienvenidos, esto es Relatos Amarillos. Hoy vamos a hacer un episodio especial y lo hemos titulado Locos Ellos. Locos Ellos. Ya entenderán por qué. Digamos que la idea de este episodio comenzó hace un par de semanas porque Sebastián Duque y Pedro Espinosa, dos de los integrantes de este equipo, están a punto de lanzar una serie de 6 episodios con RTBC titulada La Depresión Momposina. A ver, les cuento. La Depresión Momposina es la primera de varias series limitadas de no ficción que hemos agrupado en RTBC bajo la etiqueta de tabú. Son historias que tratan sobre temas de los cuales no nos atrevemos a hablar abiertamente en sociedad. No les quiero adelantar mucho más. Les queremos compartir el primer episodio para que escuchen la maravilla de trabajo, lo conozcan y nos ayuden a difundirlo. Los dejo con el primer episodio de La Depresión Momposina y al regresar hablaremos con Sebastián Duque y Pedro Espinosa. ¿Cómo separar una coincidencia de una premonición? Se supone que las coincidencias tienen una explicación simple: el azar, la suerte, la certeza inofensiva de que las cosas pueden pasar sin tener detrás una conexión causal. Las premoniciones, en cambio, anticipan un hecho y sus causas. Son como una advertencia. Y el problema con esto es que no hay nada más peligroso que una buena premonición. Existió en el Reino Unido hace muchos años, por allá en los 60, una organización que se llamaba el Buró Británico de las Premoniciones. La organización tenía como objetivo predecir tragedias a través de personas con capacidades especiales para así poder evitarlas. Y nació justo después de una avalancha de carbón que cayó sobre una escuela primaria en un pueblito en Gales y mató 116 niños. El presidente de la organización era un psiquiatra muy peculiar que se llamaba John Barker. Al psiquiatra le interesaban cosas bastante particulares dentro de su práctica médica, digamos. Le interesaba cómo se relacionaban las anomalías del cerebro con fenómenos inexplicables, y tenía evidencia suficiente para perseguir la idea de cómo algunos pacientes psiquiátricos podían, con su enfermedad, predecir el futuro. Su investigación más grande vino justo después de la avalancha en el pueblito de Gales. Allí, Barker consiguió pruebas suficientes para dedicar su vida a demostrar que era posible predecir el futuro por un trastorno psiquiátrico. Habían ya demasiadas cosas que lo hacían pensar que esto era muchísimo más que una coincidencia. Por ejemplo, se enteró de que una de las niñas que murió soñó la noche anterior que su colegio había desaparecido y que en su lugar había una masa negra muy densa. Otro niño de los muertos había hecho la noche antes un dibujo en el que muchas cosas caían por una pendiente y había escrito al fondo el fin. Apenas supo esto, publicó un anuncio en un periódico nacional pidiendo a quienes hubiesen recibido algún tipo de señal de la avalancha que se contactaran con él. Le contestaron 76 personas. De todas partes del Reino Unido le contaron unos que habían visto en sueños el nombre del pueblo en la portada de un libro. Otros que en medio de sesiones de espiritismo vieron una avalancha yendo hacia un niño. Y otra persona que apenas unos minutos después del desastre sintió un olor terroso como el de la muerte. Barker no lo podía creer y como estaba seguro de que su investigación tenía futuro, fundó el Buró Británico de las Premoniciones. Entre los casi 1000 reportes de premoniciones que juntó el buró, hubo unas que se cumplieron, como la caída de un avión comercial que iba de Bangkok a Basilea, el naufragio de un barco en Francia, inundaciones y tornados en Estados Unidos. Todas anticipadas por un par de sus pacientes, una chica llamada Kate y un tipo llamado Alan. Y si esto tenía algún tipo de explicación científica a la que Barker quería llegar, pues no la pudo descubrir porque a principios de 1968, Kate y Alan predijeron el final. Kate soñó con la cabeza y los hombros del psiquiatra,
Días después, Alan le dijo a Barker que su vida estaba en peligro, que debía tener cuidado. Y en agosto de ese mismo año, mientras dormía, Barker sufrió una hemorragia cerebral y murió en camino al hospital. Cuenta la historia que cuando falleció, Kate se despertó en la madrugada, ahogada y jadeando. Y a ver, yo quiero creer en que esto parece una gran coincidencia y en que debería ser una gran coincidencia. Espero que lo sea, porque si no lo es, y si existen personas que pueden predecir el futuro por una enfermedad psiquiátrica, entonces Pedro, el protagonista de esta historia, va a morir 2 meses después del estreno del último episodio de este podcast. Mi nombre es Sebastián Duque, esto es La Depresión Momposina. Entonces, esta historia comienza en 2019, el último día de agosto de 2019, para ser más exactos. Y a partir de aquí quiero que tú, que me estás escuchando, sepas que te voy a acompañar a lo largo de esta serie. Que mi trabajo aquí es recordar y guiar con suficiente precisión para que no te sientas perdido o perdida, como varios de los personajes que vas a conocer. Perdidos por momentos entre memorias, dilemas, delirios, pero eso acá no va a pasar, porque llevo muchísimo tiempo pensando en cómo narrar esto sin que suene loco o inverosímil. Al final es una historia que conozco bien porque es sobre mi familia, sobre nuestra relación con la idea de la locura y sobre tu relación con la idea de la locura. Entonces, quiero que para comenzar te pintes lo siguiente. Es 31 de agosto y estás en el pico de tus 20 tempranos. Tienes 21, 22, 23 años. La verdad no importa tanto. Lo que importa es que estás a punto de ir a un concierto con tus mejores amigos. Es sábado, la luz del sol brilla con fuerza y hace mucho frío. Y sabes desde ya, con certeza, que a medianoche la vida de todos, como siempre después de un concierto de estos, habrá cambiado para siempre. Me acuerdo que siempre decíamos, como cuando hay un concierto de Me Too, hay que intentar ir. Sabes que el escenario será perfecto. Y ojalá todos juntos, como si esto fuera una especie de ritual. Compramos las drogas. Entonces yo recuerdo que siempre desde antes hablaban de Candy Flip. El plan era hacer candy flip, o sea, media pepa y medio papel. Sabes que vas a bailar con personas que adoras y que van a estar sobre el mismo suelo bendecido al pie de unos árboles gigantes. Todo bajo la luz de la luna mientras la música crece y crece. Ustedes tenían ácidos, tú, Andrea y Pedro, algo de éxtasis, definitivamente. Sebastián se comió medio, yo me comí medio y mi hermano se comió un cuarto. O sea, nosotros estábamos enérgicos, felices, había sol, o sea, estábamos dispuestos a darla toda. Me acuerdo que ustedes estaban botados en el piso sintiendo así el césped. Metían popper, fumaban marihuana, tomaban cerveza, felices. Y sabes que cuando comience la canción que has estado esperando y las ondas de los bajos te retumben en el espíritu, habrás encontrado una vez más, y solo por un momento, la iluminación que tanto has buscado. Y yo me paré frente a la tarima y bailábamos con euforia. De vaina no estábamos montados en la tarima. Solo es el dúo y tú, pero al final eres tú con la canción. Durante el concierto, todos vivimos una de las emociones más bellas de nuestras vidas. ¿Y te acuerdas que yo te había dicho una vez que estábamos viendo Me Too que ver a esos manes sí se siente como que ese concierto para nosotros sí es un ritual? Todo esto lo sabíamos mis amigos y yo el día que fuimos a ver a Me Too en un Corona Sunsets en una casa de campo en Subachoque, un pueblo como cualquier otro en la sabana de Bogotá. Así pasó. Lo que no sabíamos es que Pedro, mi primo y protagonista de esta historia, iba a ponerse un poquito raro. El trigger o el factor más preocupante fue cuando nos íbamos a ir. Mi hermano comenzó como a decir cosas raras, como, por favor, dime que todo va a estar bien.
sí hay una vaina que recuerdo muy particular estando en la van de regreso. Y recuerdo que Pedro dijo que nos íbamos a morir. Pedro Espinosa Blanco es mi primo, tiene 29 años y desde que tengo memoria su capacidad para convencer a los demás de cualquier cosa, de ir 2 pasos adelante que el resto y de hacer sonar real hasta lo más falso es abrumadora. Hay quienes dicen que es un genio, hay quienes dicen que es un enfermo, hay quienes creen que es ambas. A los 7 años le recetaron Prozac por primera vez luego de sus primeros ataques de ira. A los 11 años sufrió insomnio crónico y a los 23 le diagnosticaron trastorno bipolar. Y esa noche a las afueras de Bogotá nadie creyó nada de lo que decía. Nadie excepto Kate, su mejor amiga, que además es su psicóloga. Te dejo con ella, que conoce mejor el resto de la historia porque además la vivió con Pedro. Cuando estábamos afuera esperando y mirando, decidiendo en qué nos íbamos a ir, yo veo que Pedro se pone raro. Yo veo que él camina para allá, viene y nosotros mientras decidíamos como que vamos a irnos en este carro, de repente Pedro no quería irse en ese carro, sino que se quería ir en otro. Y Pedro insistía en que no nos fuéramos en ese carro. No, Pedro, vamos a montarnos. Deja la locura, no va a pasar nada, vamos a montarnos. Él me escribía en la van a mi WhatsApp mensajes que yo no le encontraba sentido. Luego me mandaba unos números de 4 dígitos y Pedro dijo que nos bajáramos. Y él decía que el Señor estaba planeando algo para nosotros, no sé si era atracarnos, para llevarnos a otro lugar o matarnos, no recuerdo exactamente qué era lo que Pedro había entendido o había visto. Yo decía, Pedro, está bien. Habían pasado, 2 días después de ese concierto. Nosotros decidimos seguir en la vida loca y nos fuimos para Medellín. De Bogotá nos fuimos para Medellín. Y ahí sí ya estábamos nosotros 2 solos. Pero de repente, en una conversación de las que nosotros siempre hemos tenido, yo dejé de entender a Pedro. Fue como si él se estuviera comunicando con algo que yo no veía. De repente me empezó a decir que algo superior le estaba mandando mensajes a mí a través de él. Y ahí me preocupé realmente y me asusté muchísimo porque ya no eran efectos de la droga. El por qué me está hablando en código, como llevando la cosa hacia la muerte. Yo le creí pues que él estaba recibiendo mensajes. En mi familia, las veces que hemos estado cerca de la muerte, hemos recibido mensajes muy claros de que alguien va a morir. Cuando Pedro me habló de la muerte, enseguida me acordé de mi hermano, porque él tuvo un sueño antes de morir. Y mi hermano me cuenta que él en el sueño sentía una paz y una tranquilidad. Y Cristian, después de ese sueño, murió al mes. Le dieron un disparo en la cabeza. Uno de los dos iba a morir. Yo le creí, yo me asusté porque yo he pasado por eso, yo ya lo vi. ¿Esto dónde va a terminar? Me preguntaba. ¿Esto cómo se puede acabar? ¿O esto cómo lo puedo ayudar? No sé. Dije, Pedro, haz el rosario con la señora Claudia. Pedro me hizo caso. E hizo el rosario con la señora Claudia. Pero eso fue peor. Yo lo estaba esperando abajo y Pedro bajó peor. Pedro, antes del rosario, él tenía dudas todavía de la muerte porque él no tenía claro como las fechas, pero después del rosario
lo vi convencido que quien debía morir era él. Yo tenía miedo de que Pedro se quitara la vida y lo escucho llorando y hablaba con él mismo. Era como si ya él hubiese aceptado esa voluntad. Eran como las 6 de la mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase. Yo llamé a Mari y decía: Mari, no sé qué está pasando, pero Pedro habla de que se va a morir. Pedro habla de que se va a sacrificar por mí. No sé qué está pasando, Mari. Y tuve que contarle a Mari todas las cosas que habíamos vivido desde Bogotá. Contarle a la mamá todo lo que habíamos pasado para que me ayudara, porque ya yo no sabía qué hacer. Y él llega con unos panes y un agua exclusiva para mí. Me dijo: este agua es para ti. La sirvió en un vaso y me la dio. Era la última cena. Él y yo íbamos a viajar juntos en el avión que él me decía que se iba a caer. Y yo en todo el camino iba pensando en si me iba o no me iba a ir con él, atormentadísima. Su mamá me lloraba para que yo viajara con Pedro, que no lo dejara solo. Pero no, era sencillamente que yo no quería morir ese día, porque yo en el fondo también sabía que ese avión se iba a caer. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, quae Pater mori nolo, divime que omni spiriti committo, as voces benedic, et omne malum auferame. Amén. Una vez escuché a un escritor que él no entendía cómo hacía la gente que no escribía cuando le pasaban cosas malas. Mi nombre es Pedro José Espinosa Blanco. Nací el 2 de marzo de 1994 y espero que este podcast no sea mi carta de despedida. Querido diario, estoy perdiendo la fe. Querido diario, estoy perdiendo la fe. Querido diario. Querido espectador. Querido Sebastián. No sé cómo comenzar esta carta. Es una carta, es un ensayo sobre la realidad, es una crónica de cómo comencé a escuchar voces después de una fiesta y duré una semana creyéndome Jesucristo. 10 de octubre de 2022. Llevo 3 años y medio sin consumir ninguna droga que no sea psiquiátrica, porque la última vez que lo hice tuve una premonición que a día de hoy todavía me persigue. Y que aunque todas las mañanas me levante e intente convencerme que nada de lo que escuché fue real, es imposible no guardar en un pedacito recóndito de mi subconsciente el hecho de que un ángel, un yo superior, un ente demoníaco o lo que sea, me habló al oído de mi propia muerte. Una muerte a la que le llevo huyendo desde que tengo 8 años a punta de fluoxetina, risperidona, ácido valproico, lamotrigina, escitalopram y quetiapina. Lo primero que recuerdo del día de la fiesta fue escuchar en mi cabeza una voz que no era la mía. Y uno creería que su cerebro, al escuchar una cosa que no es suya, salta a la conclusión racional de que es una alucinación. Pero no es así. Durante los brotes psicóticos, tu ser racional no tiene cómo dudar de sí mismo. Y, siendo el genio manipulador y de retórica impecable que soy, claramente tenía una explicación convincente de lo que estaba sucediendo. La primera explicación que se me ocurrió fue que esa voz, que no era mi voz, tenía que ser la voz de mi mejor amiga que me estaba mandando mensajes de manera telepática.
Feliz por la nueva conexión desbloqueada con ella, celebré nuestro recién creado canal de comunicación no verbal teniendo una conversación profunda sobre la vida con ella, pero inmediatamente recibí una primera advertencia de esa voz que no era mi voz. Pedro, esta conexión que tenemos es importante que se quede solo para nosotros. Si algún día hablas de esto en voz alta conmigo o con algún otro ser, lo voy a negar. Y la gente va a creer que estás loco y no voy a ser yo la persona que los convenza de lo contrario. Buscando alguna suerte de prueba, le dije a mi mejor amiga solo con el pensamiento que para confirmarle que era capaz de escucharla, le iba a mandar por WhatsApp un código que solo ella y yo conocíamos. 1402. En ese punto, la idea de la muerte no había aparecido. Se acabó la música, se acabó el concierto, se acabó el efecto de la droga que te dice que todo va a estar bien, y comenzaron a llegar las premoniciones. Primer tiempo. El oráculo. Ya han pasado 2 días desde que dejaste de consumir drogas duras. Estás durmiendo con tu mejor amiga en el mejor apartamento que los dólares pueden rentar. Desde el piso 24 en la capital con desdén. Por primera vez en tu vida, entras a los lugares y compras todo lo que quieres sin mirar el precio. Pasas las tarjetas de débito sin preocuparte por los fondos. Nunca habías estado tan cerca de cumplir tu sueño de llenar estadios. Eres adicto a los aplausos. Tu vida es perfecta, te encanta vivirla. Y absolutamente todo a tu alrededor te dice que te vas a morir pronto. Cada video de YouTube, cada número escrito en las cajas de los domicilios, cada nombre de cada canción, cada letra de cada placa de cada taxi. Todos son mensajes en código que tu pequeña conciencia no logra decodificar. Sabes que no puedes pedir ayuda porque la única regla que te puso la voz en tu cabeza que te está mandando mensajes de la fecha y hora de tu muerte es que no le hablaras a nadie de esto. Que si en algún momento dices lo que te está pasando en voz alta, la simulación de la que eres protagonista se va a enterar que sabes la verdad y tus datos como sujeto del estudio de mercado que están haciendo en tu cerebro no le serán útiles a las corporaciones que te mantienen con vida. Pero en este punto aún lo puedes manejar. Entonces te vas con tu mejor amiga a Medellín a seguir una fiesta que hasta ahora lleva poco más de una semana. Aprendes a convivir con el interlocutor de tu cabeza. Por momentos ignoras los anagramas, los jeroglíficos y las capicúas que te hostigan desde que te levantas hasta que te duermes. Pero de un momento a otro, por obra y gracia del mismísimo Apolo, dios de los oráculos y los adivinos, te das cuenta que no es tu responsabilidad descifrar esos mensajes. Que tú solo eres un canal. Un vidente con la capacidad de sintonizarlos. Un oráculo que profetiza con su boca cosas que sus oídos no tienen que entender. Te das cuenta que esos mensajes no son para ti. Son para Kate. ¿Será ella la que va a morir? Entonces el reto es simple. Tienes que decirle a Kate que llevas varios días escuchando voces con mensajes que son para ella, sin decir nada en voz alta y sin que la simulación de la que haces parte se dé cuenta. Claro. Ahora todo tiene sentido. Para eso era el poder de la telequinesis. Todas las piezas comienzan a encajar en su lugar. Empiezas a contarle cómo acabas de entender todo, cómo por fin tienes una respuesta definitiva a cualquier pregunta, pero su cara de miedo no concuerda con lo que te dice mentalmente. Qué buena actriz es. La simulación nunca los va a descubrir. No te oigo, no soy yo, habla con él, le repites una y otra vez. Ella te cree. Cae la noche. De eso no se vuelve a hablar. Segundo tiempo. El Mesías. Pedro está arrodillado en el baño de huéspedes del apartamento que rentó en Medellín con su mejor amiga. Se mira al espejo apretando en su mano derecha el librillo de los misterios del rosario. Con su mirada clavada en sus propios ojos se dice a sí mismo: que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Pedro dura toda la noche preparándose para su misión mesiánica de aceptar voluntariamente su propia muerte para que Kate pueda vivir. Reza un Padre Nuestro detrás de una Ave María, una y otra vez. Que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. El alba se asoma por las ventanas gigantescas del edificio. Pedro sabe que tiene que descansar un poco antes de cumplir su destino final,
Intenta dormirse, pero es difícil conciliar el sueño en medio de una crisis psicótica. Es hora, se dice a sí mismo. Pedro comienza a ejecutar su plan. Llamar a María del Rosario y contarle de su doble vida. Aló. Aló, mamá. Ajá, viejito. Ajá, M. Papá no te he escuchado hace mucho rato, ya le iría a escucharte. M, ¿Cómo estás? te tengo una mala noticia. Despedirse de Andrea y de paso de Sebastián. Pedro sabe que están juntos. Aló. Aló, nena. Ajá, hermano. Ya casi amanece. Las alabanzas musicales en el altavoz del celular despiertan a Katy, la amiga que ella había llevado a la casa para ayudarla en caso de que Pedro ejecutara un ligero intento de suicidio. Son las 6:30 am. Pedro abre la puerta del apartamento con mucho cuidado. Baja por las escaleras, se despide del portero y comienza a deambular por Medellín. Camina lento por un parque admirando la creación. Escucha a los pájaros por última vez, admira las montañas y las nubes, y en medio de su paseo se encuentra con una pareja besándose mientras intentan que un perro muy parecido a un Golden Retriever no se les escape de las manos. La chica encoge los hombros y el chico señala una esquina del parque. Pedro voltea hacia la esquina, se queda mirando un rato un letrero que lee La Espiga Dorada. La panadería está abierta. Pedro camina sin afán. En la panadería hay varias personas desayunando, entre esas un tipo de más de 65 años vestido con un overol reflectivo con el nombre de alguna empresa pública de aseo urbano bordado en una de las mangas. Es esa persona a la que Pedro, comprometido con un voto de pobreza recién tomado, le entrega un bulto de billetes morados y no le dice nada. Y aunque Pedro es la persona más desubicada que conozco, su ángel de la guarda lo guía de vuelta al apartamento justo a tiempo. Cuando llega, Kate y su amiga, que desde ahora llamaremos Gabriela, están despiertas. Pedro parte el pan que compró con monedas en 3 pedazos iguales. Le da uno a Gabriela y uno a Kate. Tomad y comed todo. Después de repartir el pan, saca una copa y abre la llave del lavamanos. El agua cae en cámara lenta y justo antes de hacer contacto con el recipiente plástico, el agua se convierte en vino. Levanta la copa y mira a Kate. Se la ofrece en silencio, pero Kate la rechaza. Tomad y bebed todos de él. Mientras Pedro disfruta de su última cena, Kate sale del cuarto con la maleta de Pedro perfectamente empacada. En ese punto de la historia, ya habían unos arreglos hechos para que un carro les llevara hasta el aeropuerto con Cartagena como destino inmediato. Ahí Pedro lo entendió todo. La voz en su cabeza de manera muy calmada le aseguró que el avión, que iba a tomar en un par de horas, se iba a estrellar en medio de la cordillera de los Andes. Desde el aire vemos un carro culebrear por los riscos de la carretera que va de Medellín a Río Negro. Corte a Pedro dentro del carro. Está sentado en la silla justo detrás del conductor. Kate también va en el carro. Kate está en silencio. Kate está en shock. Kate se siente culpable porque no va a montarse en el avión con Pedro a pesar de que Mari le rogó llorando que no lo dejara solo. Kate sabe que Pedro se está sacrificando por ella. Kate mira por la ventana despidiéndose mentalmente de Pedro. Kate telepáticamente le dice que no tenga miedo, que después de la muerte hay paz, que él está preparado, que todo va a estar bien. Pedro escucha los mensajes telepáticos de Kate, pero no puede evitar romper en llanto. Con una disolvencia larguísima cortamos a la escena del aeropuerto. Pedro y Kate están parados frente al counter de una aerolínea de bajo costo decidiendo la hora del vuelo. Pedro se debate entre morir en la tarde o morir esa misma mañana. Haciéndole caso a la voz en su cabeza, decide que está preparado y compra un vuelo que parte en la próxima media hora. Entra más rápido un camello por el ojo de una aguja que un rico el reino de Dios. Pedro paga con su tarjeta débito y sin que Kate se dé cuenta, la acomoda en una parte del counter apartada de la vista de todos los que están ahí. Hace lo mismo con su tarjeta de crédito. Solo le queda un billete de 5,000 pesos en su billetera vacía. Pedro no puede parar de llorar. Siente culpa. Sabe que pronto va a ser juzgado por sus pecados y al igual que el apóstol ha negado a Dios varias veces en su vida. Llega la hora. Que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Pedro pasa los controles de seguridad con la frente en alto, rendido ante la voluntad divina.
Guarda su cédula en una billetera vacía y viendo el billete de 5.000 pesos recibe un mensaje de otro mundo. Busca desesperadamente por la sala de espera una tienda. Cuando la encuentra va directamente a las neveras y coge una botella de agua de 500 mililitros. Con la botella fría en la mano, entra al único baño del aeropuerto que tiene una puerta que se puede cerrar con seguro. Pedro, arrodillado frente al lavamanos, derrama el agua bendita sobre su cabeza mientras mentalmente recita varias oraciones. Deja su gorra, sus audífonos y sus zapatos en el baño y camina recién bautizado pisando tierra santa por las salas de espera rumbo al avión que en pocos minutos se va a desplomar. Pedro es el último en abordar. El avión está completamente lleno. Todas las sillas están ocupadas. Todas, menos las 2 sillas a su lado. Pedro no para de llorar. Pedro no puede dejar de llorar. Pedro derrama todas las lágrimas que contuvo durante 27 años de vida. Pedro derrama todas las lágrimas que contuvo durante 27 años de vida. Ya sé lo que ustedes están pensando. ¿Dónde puedo escuchar el resto de episodios? Pues bien, los pueden escuchar en RTVC Play o en su plataforma de distribución de podcast favorita, Spotify, Apple, lo que quieran. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Sebastián Duque, Pedro Espinosa y el resto del equipo de Relatos Amarillos para hablar de locuras. RTVC Play es la plataforma de contenido colombiano gratis en la que puedes disfrutar series retro para recordar, películas colombianas, documentales, series originales, contenido infantil seguro y podcast para todos los gustos. Sin registrarte, sin formularios y sin publicidad. Ingresa a www.rtvcplay.co y disfruta de todo el contenido disponible gratis y siente a Colombia en RTVC Play. Estamos de vuelta en estudio y me acompañan los integrantes de este equipo a quienes les prometo van a conocer muy bien, íntimamente, antes de que termine la próxima media hora. Entonces me acompañan Francisco Pavón. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, Antonio Ungar. Hola, ¿cómo están? María Alejandra Roa. Hola. Daniel Lizarazo. Hola, ¿cómo van? Sebastián Duque. Presente. Y Pedro Espinosa. Yo no sé por qué me dejan de último siempre. Yo la verdad es que no sabía cómo presentarlos, si era Sebastián y Pedro o Sebastodro. Tenemos que salir de una especie de Brangelina a lo cartagenero para poderlos presentar a ustedes como Dios manda. Pedrastián, ahí está. No, pero eso suena feo. Pedrastián, raro. Pedrastián. Nos toca seguir trabajando en esto, pero María, como se darán cuenta, bendita entre los hombres, ¿o no, María? Sí, muy difícil trabajo entre tantos hombres. Mentira. Oye, María, ¿pero si estás grabando? Sí, ya estoy grabando. Entonces, ¿cómo les pareció ese primer episodio de La Depresión Momposina? ¿Genial o no? Pues realmente no es ninguna sorpresa porque ya conocemos el talento de Sebastián y Pedro. Sebastián, me imagino que ustedes lo han escuchado 80,000 veces, como ocurre en esto, pero ahora que lo han dejado quieto por unos meses, ¿cómo se sintieron? Bien, la verdad es que tranquilo. Yo al principio estaba un poquito intranquilo una vez que lo terminamos, pero lo dejé descansar un tiempo, lo volví a escuchar y ya me siento mucho más tranquilo, ya bien. Sí, no, les quedó increíble. Es raro, digamos como que siempre contar las historias personales es difícil y se requiere como un cierto nivel de despersonalización para poder contar la historia de uno como si fuera un personaje. Y después de todos estos meses, uno se despersonaliza y se vuelve un espectador. Y volverse espectador de su propia historia, si bien es sanador y funciona mucho para como el proceso terapéutico que ha sido hacer ese show, igual es como no joda, cule loco ese personaje. Yo lo único que puedo decir es que son
dos de las personas más creativas que conozco y desplegaron su creatividad en ese primer episodio de la depresión momposina, que además mejora capítulo tras capítulo. Así que por favor, compártanlo. Asegúrense de que mucha gente lo escuche, porque estamos en una cruzada. Y es que la mayor cantidad de gente posible lo escuche estas 2 primeras semanas. Queremos batir récords con la depresión momposina. Pero bueno, antes de pasar a otros temas, mucha atención a esto. Queremos invitarlos a que nos acompañen el 2 de julio, ¿correcto? Para que presencien un show en vivo que Pedro y Sebastián van a hacer en el marco del Festival de Podcast al Oído y el Festival Gabo. Esto va a ser en el Gimnasio Moderno de Bogotá, en el que van a hacer una versión en vivo y bueno, va a estar genial, y además pues podrán conocer en persona a Pedro y Sebastián, ¿cómo fue que dijimos? Pedrastián de este equipo, los Pedrastián. Claro, si ustedes están escuchando este episodio en el futuro, es decir, después del 2 de julio, pues tampoco hay problema. El show quedará grabado y lo podrán ver en la cuenta de Facebook de RTBC al Oído. Así que en este momento les estoy hablando desde el futuro. Vayan ya y vean la grabación del show, del primer episodio de la depresión momposina, a la cuenta de RTBC al Oído. Y ahí los podrán ver, así de sencillo. Ahora sí, regresemos al pasado, o al presente, como quieran decirlo, y les cuento por qué me están acompañando hoy todos los integrantes de este equipo en estudio. Resulta que dentro de una semana, es decir, el 1 de julio, un día antes del show del que les acabamos de hablar en el marco del Festival al Oído, Relatos Amarillos va a ser un show especial de storytelling en el que gente del común y algunos famosos también se van a subir al escenario a contar historias muy personales en torno al siguiente tema: decisiones. Pero bueno, le voy a pedir a los integrantes de este equipo que me ayuden a contarle a la gente de qué se trata esto. María. El show que vamos a tener es de historias de la vida real. Esta vez, digamos, nuestros participantes se van a parar en el escenario a contar historias propias que tengan que ver con una decisión en su vida. Este show está basado en un formato que se llama The Moth, en donde la gente cuenta sus propias historias. Una cosa como muy emocionante, porque por primera vez vamos a estar reunidos escuchas y personajes, y digamos que vamos a experimentar eso que decía Pedro ahorita, de el poder de contar su propia historia, ¿no? Y pues ante una audiencia. Ahora, una pequeña aclaración. Van a subir al escenario todo tipo de personas. Queremos abrir el abanico de posibles contadores de historias a cualquier persona, taxistas o no, ¿me explico? Pedro. Este show es como una oportunidad de eso, de pararnos y desnudarnos en vivo, además, que es difícil, y nada, dejarlo todo en el escenario. La idea es la siguiente: vamos a subir al escenario todo tipo de gente, poderosos, no poderosos, famosos, no famosos. Lo que nos pusimos a pensar es que mal podríamos nosotros, integrantes de Relatos Amarillos, pedirle a la gente que subiera al escenario, se desnudara, como dice Pedro, compartiera su intimidad, sin que por lo menos uno de nosotros lo hiciera también. Así que les cuento lo que tenemos planeado para hoy. Desde hace un par de semanas, cada uno de nosotros ha estado preparando, a ratos individualmente, a veces en duplas, una historia. Y la idea es que hoy nos las vamos a contar entre nosotros. No vamos a contar la historia completa, claro. Más bien, nos vamos a contar de qué se trata la historia. Así, al final del episodio podremos escoger una, la mejor, para que represente al equipo de Relatos Amarillos en ese show. Así que pendientes, eso será al final de este episodio. Y ahora sí, ya para que entiendan por qué decidimos ponerle a este episodio el título de Locos Ellos. Y es que resulta que el elemento que tienen en común muchas de las cosas que nosotros quisiéramos contar es que son historias en las que realmente hay que cuestionarse qué tan cuerdos estábamos cada uno de nosotros al momento de tomar la decisión que les vamos a contar. Entonces, si quieren, empiezo yo. ¿Cómo arranco esto, Dani? Tú que me ayudaste. Yo hablaría sobre tus manos, que de ahí empieza todo.
me voy a desnudar aquí. Es que resulta que yo tengo unas manos que tienen vida propia. Yo puedo parecer calmado en la superficie, pero mis manos se mueven a su gusto, hacen lo que les provoca, y eso se vuelve especialmente notorio en situaciones en las que me siento un poquito nervioso, porque si estoy un poquito nervioso las manos me tiemblan mucho. Si estoy muy nervioso se me congelan totalmente. Ok, ahora sí les cuento. Es que resulta que la persona que ustedes conocen hoy en día es bastante distinta de la persona que yo era hace un par de décadas. A mí me pasó al contrario de lo que le pasa a la gente. Si la mayoría de la gente va de una adolescencia o una juventud de pelo largo y blue jeans rotos, ¿no? Y luego se va volviendo seria, entre comillas, con el tiempo, resulta que yo cuando tenía, no sé, 20 y pico, era un tipo de pelo corto, bien afeitado, corbata, vestido de paño, porque estaba estudiando Derecho. No solamente estudiaba Derecho, sino que era muy buen estudiante. Incluso pasé por Harvard, me gradué de Harvard, pero yo ¿cómo decirlo, Dani? Me sentía... Yo diría que de pronto como cuando uno no está en su salsa. Exactamente. Necesitaba algo mucho más creativo. Era tal la necesidad que decidí en algún momento retomar la guitarra, instrumento que yo había aprendido a tocar cuando era muy, muy pequeño. Y terminé presentando audición en un sitio que se llama la Fundación Norberto Cristancho, que es lo más cercano, yo creo que a un conservatorio, sin serlo, y en esa medida me permitía continuar con mis estudios de Derecho. Y no pasé, terminé comprándome una guitarra antes de saber que no había pasado, española, muy, muy costosa, brillante, divina, pero tomando clases de guitarra con un grupo de niños de entre 4 y 8 años más o menos, en una escuela que se llama Mi Pequeño Mundo Musical. Yo quería decirte algo respecto a tu historia, Juan, y me parece como muy simbólico que de pronto te subas en este escenario a hablar sobre eso, que vamos tus manos a ver si se entiezan o no. Juan, ¿y tú volverías a la música? ¿No le darías otra oportunidad a superar ese tema que tienes con las manos y en algún momento en el próximo show de storytelling darnos un concierto? ¿Le harías? Yo pagaría por ver eso. Bueno, nunca se sabe, de pronto me arriesgo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Pero aquí hay otra cantidad de historias muy buenas, empezando por lo de Daniel, que esa es la que yo conozco. Yo creo que mi historia va sobre cómo yo vivía medianamente obsesionado en las relaciones y tenía un profundo miedo al rechazo, hasta que entendí y aprendí a lidiar con ese miedo al rechazo. Fue primero enfrentándolo y segundo entendiendo que gran parte del rechazo al que le tenía miedo venía de mi propia, o sea, de mí mismo. Justo le declaro a una persona muy cercana enfrente de toda mi familia, en el peor de los casos, con el menor de los tiempos, y ya sabiendo pues que cuál iba a ser la respuesta, pero pues bueno, hasta ahí se las dejo. Yo creo que, Dani, digamos que eso es algo que nos va a pasar a todos, nos seguirá pasando, yo creo. Los fracasos en el amor. Quiero retomar esto que tú ya dijiste, Juan, de lo que implica, o sea, como ponernos en la posición de nuestros personajes. Y es este tema como de la apertura, y precisamente con Dani había, digamos, en las primeras versiones había como un tema de acceso, lo que nosotros llamamos acceso, es decir, como que él no nos estaba dejando entrar, ver realmente qué era lo que le movía esa historia, que era el rechazo finalmente. Entonces él a veces como que se dejaba muy bien parado y no nos mostraba esa vulnerabilidad. Y yo creo que nosotros haciendo esto pues nos dimos cuenta de la importancia de eso, que aunque no quede plasmado
todo, digamos, todas las intimidades, para que suene como algo real, sí se requiere como estar totalmente abierto, no solo a lo que uno ya sabe de su propia historia, sino también a descubrir cosas nuevas al contarla. Si tú tuvieras, Dani, que decirnos que esta historia es sobre la vez que tú hiciste X o Y, ¿tú qué nos dirías? La historia del día que dejé mi miedo al rechazo. Dejémosla ahí. En el credo dice que Jesucristo bajó antes de reencarnar, antes de resucitar, 3 días al infierno. Y yo siento que de esas bajadas al infierno, de esos momentos difíciles en la vida en el que uno dice, ¿saben qué? Voy para adelante, vienen las reencarnaciones más chimbas y los aprendizajes más grandes. Y yo siento que esta historia, que la historia de Daniel, es una historia en donde después de ese calvario que debió haber sido declarársele a un amor imposible, el crecimiento de Daniel, o sea, yo siento que después de esos 45 minutos tortuosos, la persona en la que reencarnó Daniel debe ser una persona completamente distinta a la que comenzó esa historia. Con eso que dices, Pedro, es como en el amor eso va a pasar, tenga uno 80 años o tenga 15. Y eso me lo podrán decir mis compañeros más veteranos, como que... No, ¿quiénes? Aquí no hay ningún veterano, la veterana eres tú, María Alejandra. No. Respeto, por favor. Aquí somos Aquí nadie diversos. más veterano que Daniel Lizarazo. Aquí somos diversos, entonces, y precisamente Francisco pues tiene una historia de eso, ¿no? Que vivió hace poco, a sus casi 50 años. Todos tenemos una historia de vulnerabilidad. Al fin y al cabo, el ser humano siempre tiene un momento de fragilidad. Bueno, antes de seguir con Francisco, quiero darle paso a la segunda historia de este episodio. Se trata de un taxista bogotano quien sueña con hacerse millonario. Pero en su caso, la locura no está en el qué, sino en el cómo. Él quiere volverse millonario, va a volverse millonario como agente de finca raíz. Su oficina, el taxi. ¿Loco? Los dejo con Adriana Chica y juzguen ustedes. Al personaje de esta historia lo han llamado loco muchas veces y lo han subestimado otras tantas. Es que, ¿a quién se le ocurriría crear una empresa de venta y arriendo de inmuebles mientras se es taxista de 10 de la mañana a 11 de la noche todos los días? Ok. Y entonces antes sí te tocaba... Discúlpame un minuto. Dale, tranquilo. Bienes Raíces Libertad, habla Daniel, gestor inmobiliario, ¿en qué le puedo ayudar? Daniel Cáceres tiene 34 años, es taxista y corredor de bienes raíces. Después de meses conversando con él para conocer su historia, un día por fin pude acompañarlo a un recorrido diario. Ese día salimos de su casa un poco más tarde de las 11. Camino a la estación de taxis del aeropuerto El Dorado, donde trabaja, tomó una carrera por una aplicación. Y me preguntaba, ¿en qué momento muestras casas a la venta siendo taxista, cuando un viaje de ida y regreso en Bogotá te puede llevar fácilmente medio día? ¿Nicolás? Sí, sigue, estamos haciendo aquí un reportaje, pero sigue. ¿Y quién contrata a un corredor inmobiliario al que nadie conoce? ¿Quién le confía su inversión de vida a alguien sin experiencia y sin contactos? No, esa vaina no le da ni para comer. Te soy sincero. Dije, más da el taxi que lo que le va a dar esa vaina. Eso me dijo su papá, Pablo Cáceres, en la puerta de su casa esa mañana antes de salir al recorrido con Daniel. Cuando Daniel le contó la idea de negocio a su papá, obvió a propósito decirle su verdadero objetivo. Quizás por miedo a que una vez más lo tildaran de loco. Pues fíjate que yo había leído, creo que era en la revista Forbes, o en un libro, que decía que 8 de cada 10 millonarios en el mundo se han hecho millonarios por invertir en bienes raíces. Entonces yo dije, yo tengo que ser uno de esos 8. Mientras trabajaba en el taxi y sin decirle a nadie, se inscribió en un taller que ofrecía una inmobiliaria para capacitar a sus futuros colaboradores y ahí empezó a aprender todos los detalles del negocio. Y me lancé a hacer la mía, mi propia compañía. Y decidió dejar el taxi.
lo que durante 10 años había sido su principal sustento. Alquiló una oficina en un sector exclusivo al norte de Bogotá, donde hay mayor poder adquisitivo. Y yo al principio no lo apoyé. Yo soy muy sincero, dije, no, perdóname la expresión, dije, no, esa mierda no da, eso no sirve. Porque pues yo soy amigo que se vea la plata, poquita pero que yo la vea. Pero él insista que los arriendos, que le toca irse por ahí hasta la quinta porra a mostrar un apartamento y no, y se devolvía. Y Dios mío, y él insistía, y no, papá, yo sé que sí, yo mijo, pero es que esa vaina, no, mire, usted pierde hasta por allá un servicio en el aeropuerto, hermano. No, papá, yo insisto, yo sé que yo puedo. Pero llegó la pandemia. Entonces fue una época de reto, donde la gente no quería permitir el ingreso de personas extrañas a sus casas. Y si las personas no ven los inmuebles, ¿cómo vendo? No se había estrenado la oficina cuando ya estaba a punto de quebrar. Y la verdad es que su vida entera se le quebró. Pues sí, se bajó todo económicamente, todo, el transporte, los negocios, todo se vino abajo. Me llamó a la 1 de la mañana, me dijo, padre, ¿puedo volver a la casa? Me da un poquito de nostalgia y de pronto ganas de llorar, porque cuando salió aquí en mi casa salió, y que me llamara a esa hora, pues fue duro. A Daniel le tocó regresar a la casa de su papá y con la oficina cerrada y sin vender un solo inmueble, tuvo que sacar nuevamente el taxi del parqueadero para volver a lo que había creído nunca más iba a volver. Pero eso no quiere decir que se haya rendido, solo cambió de método. Convirtió el taxi en su oficina y en los recorridos con los pasajeros ubicaba zonas con viviendas en arriendo o en venta para luego llamar a los propietarios y ofrecer sus servicios. Yo al taxi le estoy muy agradecido porque te da algo que muchos trabajos no te dan y es una flexibilidad de tiempo. Más o menos a las 10 de la mañana está llegando al Aeropuerto Internacional El Dorado y es que es el lugar perfecto para lograr mantener una empresa mientras se es conductor de transporte público. Sí, esta es la fila en el parqueadero, pues tú te enturnas, aquí vemos aproximadamente unos 1.700 taxis y aquí nos podemos estar demorando a veces hasta 2 horas. Entonces, ¿qué me ha tenido tan amañado acá? Porque yo en esas 2 horas puedo seguir trabajando, respondiendo mensajes, respondiendo emails, haciendo campañas publicitarias. Entonces, fíjate que pues se acomoda muy bien. O lo he podido manejar muy bien porque me da el tiempo para seguir en mi otro negocio. Su papá no terminaba de creerle. Y es que para mantener su empresa de bienes raíces terminaba gastándose prácticamente todas las ganancias que le generaba el taxi en los negocios que, por el contrario, debían significarle más dinero. Pero no era así. Pues fíjate que al principio, no te voy a decir mentiras, me daba un poco de pena. Para nadie es un secreto que este gremio tiene una fama que por uno malo pagamos todos, ¿cierto? Entonces, al principio hasta alquilaba carro particular para llegar en un carro particular. Todo eso para lograr un solo objetivo, ser millonario. Para mí ser millonario es libertad. Es que con libertad tú tienes todo, o sea, es que con libertad tú tienes todo el tiempo que quieras, tienes todo el dinero que quieras, puedes hacer lo que quieras. Don Pablo tenía razones y experiencia suficiente para tener cautela con los negocios. Mi padre fue el segundo productor a nivel nacional de tomate de árbol. Él trabajaba en frutas y verduras. Le despachaba almacenes importantes como Carulla, Olímpica, Pomona, Cadenalco. Don Pablo comenzó haciendo acarreos en centrales de abastos con una camioneta GMC de los años 50. Hasta que aprendió lo suficiente del negocio con sus jefes y creó su propia comercializadora de frutas y verduras llamada PC por las iniciales de su nombre. A él le iba muy bien comercializando. Alcanzó a tener una nómina como de 200 hombres trabajando. Después de uno tener una empresa grande que yo aspiraba que cuando yo tuviera 50 años
yo ya viviera de eso y que mis hijos administraran y yo no tener que trabajar. Pero desafortunadamente una cosa piensa uno y otro lo que la vida le va presentando. Eran los años 2000 cuando un grupo armado secuestró a Pablo para cobrar una extorsión. Se endeudó tanto que lo perdió todo. Prácticamente le quitaron el trabajo prácticamente de unos 30 años de trabajo. Nos dejaron con una mano adelante y una mano atrás. De ese negocio solo sobrevivieron 2 camiones, con los que Pablo y Daniel empezaron de nuevo haciendo acarreos, y que luego les robaron. Primero a Daniel en medio de un falso negocio, y 2 meses después a su padre tras ser drogado. Nos robaron el único medio de fuentes de ingresos que eran los camiones. Entonces por eso mi tía, al vernos en esa situación, habló con el ex esposo, que es mi padrino, de si nos podía dar una mano dejándonos manejar un taxi, y él dijo que sí. Entonces así comenzamos en este negocio del taxi. Y es que Daniel sabe lo que es tenerlo todo y no tener nada. Quizás por eso persiste en su meta de ganar miles de millones. Yo me quedé con una frase de un empresario que una vez escuché que decía que el éxito es la realización progresiva de un sueño. Todos los días tú tienes que hacer algo para poder cumplir ese sueño, ¿cierto? Casi 3 años después de crear su empresa, Daniel ya va viendo los frutos. Tiene más de 120 alianzas con otras inmobiliarias que le evitan la tarea de buscar por la calle inmuebles, sino que hace que los clientes lleguen a él. Ahora incluso le apuesta a negocios más grandes como bodegas y remates. Y hasta logró convencer a su papá. Hoy en día es un gran muchacho, me ayuda muchísimo. Está siempre en la jugada, está siempre en donde debe ser, tiene sus aspiraciones de ser grande, que es lo que pues en sí le dejaré de que no se deje vencer nunca las adversidades. ¿Quién es el verdadero loco? ¿El que le pone límites racionales a la realidad o el que se permite soñar en grande? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo porque se considera una locura? Creo que a veces simplemente hay que saltar hacia ese sueño loco. Quizás caigamos delante de él. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Aquí, ¿quién es el loco? Pues yo no sé si el man está loco, pero ya sabes cómo dicen, los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios, ¿no? Bueno, creo que ya es hora de hacer una pausa. Ah, no, Francisco. Vamos con Francisco, cuenta. Yo llevo divorciado 7 años y cuando pues estaba solo y cuando entro a Relatos Amarillos desafortunadamente me da COVID y en ese tiempo pues imagínense casi me muero, Juan. Pero ¿te acuerdas? Y el asunto es que en ese momento, a raíz de mi enfermedad, me encuentro con el amor platónico mío de hace 32 años que conocí en el colegio. La cosa iba bien, pero desafortunadamente la historia terminó mal. Falta vulnerabilidad. Yo no sé, Francisco, si puedas hacer como algo así como lo que ya ni me acuerdo quién hizo, pero que dijo como esta historia tiene acción, robo, no sé qué, como que puedas enumerar un poquito esos elementos que son bastante dramáticos y tensos de tu historia. Como diría Lelutiers en El asesino misterioso, esta es una historia que tiene asesinatos, muerte, intriga, pasión, dulces, chicles. Bueno, pues a ver, pongámosles un pedacito de la grabación. Cuando llegamos a la casa de ella, me dice que Mauricio la había invitado a salir esa noche a comer al Parque de la 93, pero que ella quería aprovechar esa oportunidad para terminar definitivamente con Mauricio. Me fui para mi casa totalmente golpeado y caí derrumbado en mi cama profundo. A las 3:30 de la mañana me despierta el celular con una llamada de un número privado y apenas contesto, escucho a una pareja teniendo sexo. Lo más duro para mí en ese momento es que la voz de la mujer era Ivonne.
Me quedé pensando, después de escuchar la historia de Francisco, que muchas personas podrían sentir empatía como con el dolor de Francisco con esa historia de desamor. Yo en cambio siento como envidia de su historia de amor. Yo no me imagino un amor tan grande que es capaz de soportar tanto. Yo digo, yo quisiera sentir eso. Obviamente pues sin las partes malas, sin las partes feas, pero yo lo que digo como la capacidad de amar tan grande que yo veo en esa historia y veo en ese personaje de Francisco, digo, wow, me le quito el sombrero. A mí no saben lo lindo que es para mí como, o sea, lo significativo que es para mí como mujer. Yo sé que uno no debería como celebrar como que los hombres hagan las cosas que les toca hacer, pero realmente como no es tan común que entren en espacios de vulnerabilidad, para mí es muy, o sea, como que a mí me hace sentir segura en algún nivel psicológico y de poder yo ser vulnerable, porque yo soy muy sensible a veces, y como de decir, bueno, en este mundo hay gente que se está pensando desde el crecimiento interior y desde está dispuesta a tener como a exponerse para tener conversaciones como más reales y más profundas. Y yo estoy muy maravillada con el proceso de lo que pasa cuando uno cuenta su historia u otro la cuenta, que es lo que nos ha pasado en el podcast, y la escucha. Ya regresamos. El criminal ha puesto precio a mi vida y hará hasta lo imposible por matarme. Calimán, el hombre increíble. Calimán dio órdenes de que nadie interviniera a su favor esta noche. Recuerdo las cosas que ha hecho. Hazañas increíbles, fenómenos escalofriantes, proezas que cuesta trabajo admitir. Él no es amante de pedir ayuda de nadie, aun cuando esté en peligro. Calimán, el hombre increíble. Por rtbcplay.co. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Saben que estamos llegando al final de este episodio, pero aún faltan tres personas por postular su historia: María, Sebastián y Pedro. Así que manos a la obra. María. Mi historia es la vez que yo casi me enloquezco por unos gatos que decidí recibir en pandemia, unos gatos prestados, y como yo tenía la idea de tener una mascota porque me sentía sola durante la pandemia, pues yo pensé que la mejor manera era practicar con unos gatos de una amiga que no los podía, pues que vivía en Francia, y tenía que esperar a poder mandar por ellos. Digamos, mi convivencia con los gatos empezó muy bien. Yo estaba muy enternecida, nunca había tenido a cargo, pues nunca me había hecho cargo de unas mascotas yo sola, y todo empezó a empeorar cuando ellos empezaron a despertarse en las noches y a no dejarme dormir. Y yo pasé así como 5 meses hasta que llegó un día en el que exploté, y bueno, ahí no sé si cuento eso o dejo que lo escuchen, de todo lo que hice al final para que ellos no intentaran entrar a mi cuarto y se callaran y me dejaran dormir. A mí me parece fundamental de la historia de María Alejandra decir que ella en un principio se describe como una persona a la que no le gusta sentirse sola y que además es muy controladora. Y estos gatos llegan a su vida precisamente como para poner en tensión eso, y a través de la jornada que tiene con los gatos, justamente eso es lo que va a cambiar en ella, y para cambiarlo tiene que hacer nada, que es una cosa a la que ella no está acostumbrada, pero es un cambio que termina marcándola para el resto de su vida. Yo terminé amando a estos gatos. Yo lloraba porque los extraño, o sea, me acordaba del momento en el que se fueron y de como el vacío que dejaron, y que yo todavía veo las fotos y los extraño, y como que eso a mí me entró, fue como en una zona del amor, o sea, como del amor un poco incondicional también. ¿Saben a qué me lleva a pensar esta historia?
como que el enamoramiento a uno le muestra todas las cosas perfectas e idílicas de la persona, ¿no? Y la convivencia es como la clave de entender el amor, ¿no? Como de entender las cosas que tiene la otra persona, sus fallas, y aún así, como en algún momento decía María Alejandra, como despertarme por más que no haya dormido toda la noche y estar agradecida por tenerlos en mi vida. O sea, me parece como una bonita forma de pensarse como el amor, ¿no? Y de entenderse uno, ¿no? Porque también todas esas situaciones lo enfrentan a uno, en esas cosas de la convivencia, no tanto como a la pareja, sino a cómo reacciona uno con eso. O sea, la pareja termina siendo el reflejo de uno, los gatos terminan siendo el reflejo de uno, los roommates, los hijos. O sea, como que la convivencia lo enfrenta a uno es a verse en un espejo. Y yo creo que la historia de María Alejandra es una persona que después de verse en ese espejo decidió cambiar. Hablando precisamente de ese tema, ¿por qué no le damos la palabra a Sebastián, quien, según me han contado, tiene que ver mucho su historia con esta idea de comprenderse, reconocerse, crecer? Sebastián. Mi historia es acerca de la vez que yo, un niño entre comillas ejemplar, y que era muy prejuicioso con los niños que perdían el año, yo cometí un crimen por razones completamente egoístas. Me capturan, me veo enfrentado a las consecuencias, eventualmente termino enfrentando mi miedo más grande, que es justamente perder el año. Estoy justo a punto de perder, me salvo por pura suerte y eventualmente decido dejar de juzgar tanto a los niños que perdían el año como aquello en lo que yo supuestamente creía que se iban a convertir, que era vendedores de yuca y plátano en el mercado de Basurto. María, tú que trabajaste con Sebastián, ¿cómo lo ves? Sebastián en su historia lo hace muy bien, nos deja entrar y entender muy bien por qué es que era tan grave que él hubiera cometido ese robo y las consecuencias que eso tenía. Yo creo que es una forma perfecta, y por eso los invitamos a este show, de entender cómo funcionan otros mundos y como de vivirlos. Y yo creo que, en esta época se usa mucho el término de la empatía, y sí, ponte en esa... Pero uno no puede hacer eso hasta que el otro no se deja ver y uno no se toma el tiempo de escuchar y también de buscarle significado a las cosas. Entonces, falta solamente Pedro. Mi historia es de cómo aprendí a pedir ayuda en el momento en el que me tocó rendirme, porque por facilista terminé en el último semestre de universidad estudiando griego antiguo, creyendo que había metido griego. En el camino aprendí a conjugar el verbo azotar. Me acuerdo de varios ejemplos de vender y comprar esclavos. Y nada, de esa clase no aprendí más allá del abecedario, pero aprendí una palabra que uso todavía, y gracias a eso, digamos, como que estoy en el lugar en el que estoy, y es ayuda. ¿Qué palabras les quedaron grabadas en la mente? Yo les digo, a mí fue azotar, esclavo. A mí, dicayópolis. Piedad, ¿no? Como que tú ni siquiera fue ayuda, fue como, por favor, piedad. Yo tengo una pregunta. ¿Pedro de ahora en adelante sí pide ayuda en los momentos que son, o tiene que estar en el mismo límite de la clase de griego? Cada vez más. Primero aprendí a recibirla sin pedirla. Me cuesta un montón recibir ayuda. Y en esos momentos tengo un grupo selecto de personas a las que sin ningún miedo y sin ninguna pena puedo decirles, desde mi punto más vulnerable, necesito ayuda. Esto me supera. Por favor, incomódate por mí. Antes de irnos, yo realmente estoy teniendo una grandísima dificultad para decidir dentro de mí quién
de este grupo es la persona que debería pasar al frente y contar su historia. Así que les quiero proponer una cosa. El show va a ser el día 1 de julio. ¿Por qué no nos reunimos un par de días antes? ¿Por qué no nos acompañan ustedes, quienes nos siguen, dentro de casi unos 7 días? Y nos escuchan a nosotros y a las demás personas que se han postulado para contar su historia y nos ayudan a decidir opiniones. Se va a definir por el aplausómetro en el teatro. Yo creo mucho en eso. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo no me acuerdo quién fue el que dijo eso, pero el que lo dijo tenía mucha razón. ¿No fue Di Cayópolis? Probablemente. Entonces, vamos a estar anunciando la fecha y el lugar. Y si ustedes están escuchando este episodio, ya ha entrado julio o meses, incluso años después, busquen la grabación del evento, que quedó buenísimo. Chao. Chao. Chao, chao. Relatos Amarillos es un podcast original de RTVC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, María Alejandra Roa, Sara Mutis, Juan Carlos Espinosa, Xiomara Soescún, Sebastián Duque, Pedro Espinosa y Antonio Ungar. Robin Tamayo, más conocido como Washis, es nuestro historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Sebastián Patiño, Adriana Gutiérrez y Claudia Bautista. La postproducción a cargo de María Andrea Morales, Daniel Lizarazo y Sebastián Velandia. Agradecimientos especiales a nuestra productora general, Pilar Cubillos, a nuestra productora ejecutiva, Luisa Fernanda Mayorga, así como a todo el equipo de RTVC Play y RTVC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, a propósito, más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta la próxima.